Por lo tanto, lo van a leer varias veces. Ya van a empezar a ver el examen de leído entero, mastigar, han leído varias veces en las diferentes materias que se conoce aquí en el colegio, porque sobre este medio se hacen todas las técnicas de este, tanto de licenciatura como de especialidad. Aquí les vamos a dar algunas bases, ¿no? Ustedes saben que el trigémino corresponde a los 12 pares craneales que estudiamos. Ya hemos estudiado 4, ya creo que nos falta 4, ¿no? 4 pares craneales, 4. Y de ahí es que estudiamos este quinto par craneal. Y ahí su nombre nos dice tri. ¿Qué es decir eso? 3. ¿No? Término, origen. Eso significa origen a 3, medio. Este medio, trigémino, es sensitivo motor. Eso tiene que tener presente siempre. No es mixto. Aunque el texto diga mixto, ustedes ya saben el concepto de mixto. Este es sensitivo motor. Por lo tanto, varias de sus ramas, algunas van a ser sensitivas, otras van a ser motoras y otras van a ser sensitivo motor. Eso tienen que memorizar, aprender para determinar qué pasa a un nervio motor, qué le pasa a un nervio sensitivo, si se enferma, si se lo corta, etc. Como decíamos que es un nervio sensitivo motor, entonces todos los nervios tienen, ¿no es cierto?, origen real, origen aparente, trayecto, relaciones, ramas colaterales y su función. Todo eso tienen los 12 pares craneales. Ahora hablaremos de su origen. El origen real. Como siempre estudiamos mis grupos, cuando teníamos unos 5, 6 años nos hemos preguntado a nuestro mamá o papá, ¿de dónde vengo? ¿Quién me ha traído aquí? ¿Lo ve? ¿Y cómo llegar a esta casa? Ah, dice, ¿no ves la mamá? Sí, mira, porque algo, las cigüeñas, ¿no ve? Las cigüeñas nos han traído, ¿no ve? Pero después de un par de años ya nos damos cuenta pues, de la realidad, ¿no ve? Ah, me has mentido. Ya se le la cigüeña es el origen aparente, ¿no ve? Y lo demás es origen real. Realmente entonces, no venimos de la cigüeña, ¿no ve? ¿No ve? A eso se refiere. Y lo real no se puede ver. En este caso me han hecho un corte, claro, es esquemático, ¿no? Me han hecho un corte del tallo encefálico. ¿Se acuerdan que es el tallo encefálico, no ve? Me han hecho un corte y nos están mostrando sus núcleos. En este caso aquí el rojo es el núcleo motor principal. ¿En qué lugar estamos del tallo? Protuberancia. Es un nervio protuberancial. ¿De acuerdo? Está la sustancia gris, en un núcleo de la sustancia gris de la protuberancia. Pero resulta que este núcleo, si lo vemos de más de cerca, por eso no quiero usar el televisor, es más chiquito, ¿no ve? Y además las imágenes que no estamos pudiendo darles esa nitidez porque es muy rojo, no se nota mucho. Pero aquí sí se puede notar. Este núcleo invade a la siguiente estructura. Aquí. Entonces, ¿qué estructura es esto? El mesencéfalo. Entonces, de eso resulta que el núcleo motor, el trigémino, había tenido dos partes. Una parte que se encuentra en la protuberancia, que es la parte principal, o el núcleo masticador principal. Ese núcleo es el que permite que nosotros podamos morder sin discriminar una cosa dura o suavita, igual y como otra. ¿Quién le controla? ¿Quién hace que este núcleo se regule ante una papita cocida, digamos, hervida, o ante un tostado duro? El siguiente núcleo que está allá arriba. Ese le controla. Por eso siempre decimos, nosotros no somos libres, ¿no? Hay alguien siempre que nos controla, ¿o no? ¿Lo ves? Nadie de nosotros es libre. Aunque digan, voy a ser profesional, no voy a ser libre. Igual les van a controlar.
sea su trabajo, su jefe, su esposo, sus pacientes, ¿ve? Siempre hay control. Este es el núcleo. ¿En qué se llama? El núcleo masticatorio accesorio. Estamos hablando de la parte motora, ¿ve? Dos núcleos, principal y accesorio. Uno que realiza la mordida, el otro que le controla, que le regula. Ya, seguiremos. ¿Dónde está el origen real sensitivo? Se dice que está en el ganglio. Como todos los sensitivos, decimos que está en el ganglio, pero en realidad no está en el ganglio, es solo por didáctica, para que nos demos cuenta. Porque los sensitivos, ¿dónde se originan? ¿De dónde se recoge sensibilidad? ¿De dónde? ¿De dónde se recoge sensibilidad? ¿De dónde se recoge? ¿De qué parte de su cuerpo? ¿De dónde? De la piel después, mucosa después. ¿Por qué están aquí? ¿Qué querían hacer? Ah, de los dientes, ¿verdad? De los dientes. Entonces, ahí estaría su origen real, pero por metodología siempre decimos en los ganglios, ¿no? En el ganglio de gas. Ahí está su origen. Este ganglio, ya ustedes se acuerdan dónde está situado, ¿se ve? En la fosita del ganglio de gas está situado ¿dónde? En la cara de los superiores de triascos, cerca verde. Es un conjunto de neuronas, como ustedes aquí ven unos puntitos. Eso quiere decir que un ganglio es un conjunto de neuronas, así como un núcleo. Entonces, ¿en qué se diferencian? Si son ambos lo mismo. Un ganglio es un conjunto de neuronas. Un núcleo es un conjunto de neuronas. ¿En qué se diferencian? En la ubicación. Uno está dentro del tallo, otro está fuera del neurón. ¿Quién está fuera? Aquí está el tallo. Pero ambos son de estructura similar. Entonces, este conjunto de neuronas que adopta la forma de una semiluna, por eso también se llama el ganglio semilunar. Tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior, un borde anterior externo de donde se desprenden sus diferentes ramos, y un borde posterior interno donde van a llegar sus raíz sensitiva y su raíz motora. Además, este ganglio está en un bolsillo que tiene la dura madre, y ese bolsillo se llama el cabum de Mechelen. Ahí está lo que no está ahí, está oculto, protegido por un desdoblamiento de la dura madre. Ese desdoblamiento, les decía que es como un bolsillito, ahí está guardado este ganglio, que se llama el cabum de Mechelen. Ahí tenemos esquemáticamente de esto estamos hablando, Este ganglio, como tiene neuronas, las neuronas de los ganglios son bipolares, tienen dos lados, dos prolongaciones. ¿Cuáles son sus prolongaciones de las neuronas? A ver, axón y dendrita. ¿Cuál tendría que estar en los nervios? ¿El axón o la dendrita? ¿Cuál tendría que estar en los nervios? ¿El axón o la dendrita? Las dendritas, porque las dendritas recogen información, ¿sí? Entonces, por eso las dendritas están en los diferentes nervios sensitivos. Forman sus cuerpos neuronales, forman el ganglio, y de ahí su axón se prolonga hacia el neuro, formando un núcleo en el tallo encefálico bastante largo, por así decirlo. Ocupa, miren, el encéfalo, la protuberancia, el bulbo, incluso llega hasta el segundo segmento de la médula espinal. Es un núcleo bastante largo. En profundidad y en detalle lo vamos a ver en una neuroanatomía. Pero cada porción también tiene su función. Por ahora ahí les voy a dejar. Ahora, ¿dónde se origina aparentemente? Ya se ve lo real, ¿no? El núcleo, el ganglio. Aparentemente este nervio se origina. ¿En qué estructura está su origen real? Entonces su origen aparente está ahí mismo. Aquí estamos. Este es. Un bulbo, protuberancia. Veremos que más cerca. Ahí está. Ahí podemos ver todo el tallo y ahí está la
puente. Se llama puente porque sus fibras están transversales. ¿Zonas de arriba o zonas del medio? Justo entre la cara anterior y la cara lateral, o la cara inferior, que es la cara lateral, equidistantes de su borde inferior y de su borde superior, que es en el medio, está muy arriba aquí. Igualito que va a ver italiano, ¿se recuerdan? Algo parecido a su descripción. Ahí están dos raíces, la raíz interna y la raíz externa. La raíz externa es mucho más voluminosa porque corresponde a la porción sensitiva. Ahí. El trayecto. ¿De dónde a dónde va? Como ustedes saben, ¿de dónde viene? Claro, de tu casa, pero hay que estar. Otra vez acá está así bien. Entonces, ¿de qué es la La de la alfa, es el trayecto hasta la facultad. ¿Ven? Ese es el trayecto. Los medios igualitos. Desde su origen aparente hasta el ganglio de Gasser, ese es su trayecto. Aquí está en verde. Esta imagen también se pueden tomar poquito, que es bonito. ¿Qué texto es acá? Ahí está. Esto es la protuberancia e ahí está el ganglio. En ese trayecto se relaciona con la cara posterior superior del peñasco. Cruza el borde superior del peñasco y ahí ustedes han descrito justamente una escotadura. La escotadura trigeminal, cruza esa escotadura y se expande. Aquí obviamente es honesta como una estructura en forma triangular. Antes de llegar al ganglio, se expande de forma triangular y a esta zona triangular se le llama el plexo triangular. Están bastantes fibras unidas entre sí, formando una red nerviosa. Pero eso ocurre antes de terminar el ganglio. Eso le ocurre a su raíz sensitiva. Su raíz motora está por debajo, por eso en este caso no se lo ve. Está por debajo del plexo triangular. Ambos, tanto raíz sensitiva como raíz motora, están envueltos por la primera envoltura que tiene nuestro encéfalo. ¿Qué se llama esa envoltura? Y así como la mayoría de los nervios están envueltos por esa primera envoltura, la pía madre. Siempre va a envolver porque es la primera envoltura. Es como la piel. Está bien adherido a las piernas. Entonces, a todas sus proyecciones que son los nervios también los envuelven. Y obviamente en su trayecto también va a recoger los espacios supra o subaracnoideo. Y se envuelve con la última capa que tiene, que se llama la dura madre. Tanto la porción motora como la porción sensitiva tienen envoltura de dura madre. Esa raíz sensitiva va a pasar por, la raíz motora va a pasar por debajo de este ganglio y se va a dirigir al último nervio que tiene este ganglio de Gasser. Se llama nervio maxilar inferior. Lo va a convertir en sensitivo motor. Por lo tanto, es el único nervio que tiene esa característica. La raíz motora va a ese nervio. Ahí está, para que no se olvide. Las tres ramas. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio trigeminal? La superior y el maxilar. Los dos primeros tienen características sensitivas. Es sensitivo. Y este último, sensitivo motor. ¿Está claro, no? Porque con eso tienen que ejercitar. Para que no se olvide. Sensitivo motor, por eso hay dos cabezas. Músculos y piel. Ahí está el primer nervio. Este nervio oftálmico está dirigido hacia la cavidad orbitaria, donde surge
vecina. En el borde anterior externo, el ganglio de gas. Casi en la extremidad anterior. Desde ahí tiene que dirigirse hacia la cavidad orbitaria. Para llegar a la cavidad orbitaria tiene que atravesar el seno cavernoso. Y ahora, ¿en qué parte del seno cavernoso está? En su pared externa, ahí, en un tabique fibroso que tiene ese seno cavernoso. ¿Pero en qué parte de su pared externa? Depende, ¿no? Inicialmente está en la parte inferior de la pared externa y luego está en la parte superior. Aquí está esto. Aquí está. Este corresponde a un corte frontal de la parte posterior del seno, cuando el nervio cálcico está ingresando a la pared externa del seno cavernoso. Si el corte fuera más anterior, el nervio cálcico tendría que estar por aquí. Y se relaciona con otros nervios que ustedes ya han llevado en cavidad orbital. ¿Lo ven? Este es de su vientre. Este nervio, cuando llega a la extremidad interna del hendidura esfenoidal, o también algunas veces decimos a la extremidad anterior de la pared externa del seno cavernoso, se divide en 3 ramas terminales. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuál es este? Tiene relación con el ganglio. Ya se me olvidó el nervio nasal o nasociliar. Luego el nervio frontal. Ahora Lagrimal. son sus 3 ramas. De esos 3, ¿cuál atraviesa el anillo vecino? Sí, ¿no? Empezaremos por el lagrimal. El nervio lagrimal ingresa a la cavidad orbitaria, atraviesa el nervio esfenoidal por fuera del anillo vecino y por fuera del nervio frontal. Discurre por el periósteo que cubre la porción estrecha del nervio esfenoidal, alcanza el borde superior del músculo recto externo y llega a su tercio anterior de ese músculo. A ese nivel, este nervio se dobla, hace un asa llama, y se une al nervio orbitario que está viniendo del nervio maxilar superior. ¿Por qué tiene que unirse? Porque el nervio orbitario está teniendo fibras vegetativas. Porque hemos dicho que todas las ramas del octánico van a ser sensitivas, ¿ves? Pero está llegando a la glándula. Sí, está llegando, pero va a llegar con fibras prestadas del nervio orbitario. Ambos van a venir en un arco, miren. El asa lagrimal se llama esta. De esa asa lagrimal reciben las fibras a la glándula, fibras sensitivas, fibras vegetativas. Nacen fibras para la piel de la parte externa de nuestro párpado superior principalmente. Y nace el nervio temporomalac. Si ustedes recuerdan dónde están esos orificios, entonces los datos del nervio temporomalac van a ir a la piel del pómulo. Ahí va. Mientras que la rama temporal de ese nervio va a ir a la piel de la región temporal, toda la parte anterior, no toda la parte. Luego tenemos el nervio frontal. El nervio frontal. Otro que llamamos sensitivo. También ingresa por la hendidura esfenoidal, no atraviesa la lengua vecina y discurre entre el músculo elevador del párpado superior y el techo de la cavidad orbital. Por detrás del borde superior se divide en 2. ¿Cuáles se dividen? ¿Se acuerdan? El frontal interno y el frontal externo. Ese frontal externo es llamado el nervio supraorbitario. Este es el frontal interno.
interno y externo. Ambos van a salir de la cavidad urinaria por sus respectivas escotaduras o orificios, ¿ve? El arterio supraurinario y la escotadura frontal interna. Por ahí van a salir. Se van a flexionar hacia arriba, y al doblarse o flexionarse van a dar ramos a la piel del párpado superior, a toda la parte anterior de nuestra frente, a la piel obviamente, ¿no? Al espacio interciliar, a la raíz de la nariz, a la mucosa del seno frontal, van a repartir sus fibras sensitivas. Y este tercer ramo que ven aquí es un ramo anostomótico que se va a unir al nervio nasal externo. Pero como pasa por encima de la tróclea, ¿se acuerdan de esta tróclea? ¿No se acuerdan? Es donde el músculo mayor gira, ¿no ve? Cambia de dirección. Es la tróclea. Entonces este nervio pasa por encima. Y como está pasando por encima, por eso llamamos supratroquea. Ahora veremos el nervio nasal. Este nervio nasal también ingresa en la hendidura, por ser amplia o ancha, atraviesa el anillo de zinc junto con algunos nervios motores del globo ocular, ¿no es cierto? Pasa por encima del nervio óptico y alcanza el borde inferior de este músculo, llamado oblicuo mayor del ojo, junto con la arteria oftálmica. Es un acompañante de la arteria oftálmica. Y junto con la arteria oftálmica recorre todo el borde inferior del músculo oblicuo mayor del ojo, hasta llegar frente al conducto inguinal anterior. Y ahí termina, dando sus ramas terminales, el nervio nasal interno, el nervio nasal externo. Esas son sus ramas terminales. Pero en todo su trayecto desde que se ha originado hasta que se ha dividido va a dar ramas colaterales. Uno de ellos aquí se ve, el nervio esfenodermoidal. ¿Qué nervio era sensitivo, motor vegetativo? ¿Qué es eso? Sensitivo. No tiene que ser son todas las ramas tienen que ser sensitivas. Entonces, si es sensitivo, tiene que llegar pues, a un mucosa, ¿no? ¿A dónde está destinado? Va a atravesar el conducto y se va a llevar la mucosa del seno esfenoidal. Ahí está destinado. Y la gliomatria que cubre la lámina filosa. Los otros ramos colaterales lamentablemente no se ve, es un ramo que está destinado al ganglio oftálmico, otros ramos que son los nervios ciliares largos destinados al globo ocular. El nervio nasal interno, ahora este va a atravesar el conducto inguinal anterior, va a recorrer el surco inguinal y va a ingresar a las fosas nasales atravesando la peroneal. Veremos encontrar entre fosas nasales. Ahí está. Ingresa a las fosas nasales y se divide en dos ramos. Una rama anterior, llamada el nervio nasolar, que discurre por la cara posterior de los nasales, hasta el lóbulo o hasta inervar la piel del lóbulo del interior. Mientras que la rama posterior va a estar destinada al segmento olfatorio o al piso olfatorio, principalmente, aunque también se distribuye en toda la parte anterior de los fosas nasales, tanto tabique como pared externa. Así termina la mucosa. Y el nervio nasal interno continúa el trayecto del nervio nasal, continúa el legado, sigue en el borde inferior del músculo oblicuo mayor del ojo, igual que su papá. Pasa por debajo de la polea de inflexión del músculo oblicuo mayor, por eso algunos se llaman el nervio infratroqueal. Como hay supra, ¿quién es el infratroqueal? Este es, pasa por debajo de la polea y sale de la cavidad urinaria. Inervando la piel de la raíz de la nariz, del espacio interciliar y de las vías lagrimales. Y ahí termina la historia de este nervio.
sensitivo, sensitivo. Nace en el borde anterior externo y en la parte media de ese borde del ganglio de Gasser y se dirige hasta el canal intraorbital. Hasta el inicio, pero inicia el canal intraorbital, ¿sí? Porque después cambia de nombre. Si no debemos cambiar el nombre, tendría que llegar hasta el agujero intraorbital. En esta primera parte del trayecto, el cráneo está situado en la parte externa del piso del seno cavernoso. Eso lo hace diferente al octávico, porque el octávico está en la pared externa, ¿no? Está en la pared interior, pero en el lado externo de la pared interior. Por eso externo se parece. Uno está en el piso y otro está en la pared externa. En el piso. ¿Por dónde sale de la cavidad craneana? Se sabe. Pero es el mayor, por ahí sale. Sale de la cavidad urticaria y aparece en el trasfondo. No directamente aparece en la fosa térmica, sino aparece en el trasfondo. Y en el trasfondo tiene que dirigirse hacia afuera, porque tiene que salir hacia afuera, atravesando la hendidura esfenomaxilar. De 100, cuando pasa esa hendidura de 100 aparece la fosa térico-maxilar. Atraviesa las dos fosas, la térico-maxilar y la térico-palatina, que sería el trasfondo. Llega a la fosa térico-maxilar y se sitúa en la parte más superior de la tuberosidad, donde determina un canal, después del canal, el nervio, el canal superior. Ahí. Ya alcanza la extremidad posterior del canal intraorbital e ingresa a ese canal. Cuando ingresa al canal, o cuando cruza el borde posterior de la apófisis piramidal del maxilar superior, cambia de nombre y se llama el nervio intraorbital. Como ustedes, porque alguna vez llegan a la facultad por primera vez y se ponen otro nombre, ¿no? ¿O no? Les descubrimos cuando les llamamos lista. Igual es que cambie de nombre. Y se coge primero el canal, luego el conducto y sale por el agujero intraorbital, dando tres tipos de ramas craneales: superiores, internas e inferiores. ¿Cuáles son sus ramas colaterales? Una de sus primeras ramas colaterales se llama el ramo meningio. Se desprende del nervio nuclear superior antes de atravesar el agujero redondo mayor. Antes, dentro de la cavidad craneana, y se distribuye en la dura madre vecina. Aquí también se lo puede decir. En la dura madre vecina se distribuye. Medio, mostrado sensitivo, que te digo aquí. Sensitivo, seguimos con eso. Luego tenemos el ramo orbitario. Este ramo orbitario, que ya lo hemos nombrado cuando hemos hablado del nervio lagrimal. Este ramo orbitario que se desprende en la región térmico-maxilar se dirige a la cavidad orbitaria, atraviesa la hendidura esfenomaxilar, contiene fibras vegetativas que le corresponden al nervio facial. Lo está llevando hacia la glándula. Entonces se coge todo el borde inferior del músculo del externo, se dobla hacia arriba y se une mediante una asa al nervio lagrimal. Y ese nervio de esa asa lagrimal ya nace, ¿no? Damos para la glándula, damos para y el párpado, el nervio temporomalar Luego tenemos este otro nervio, el nervio esfenopalatino. Este nervio esfenopalatino. Este nervio, que está en el trasfondo de la fosa térico-maxilar, se dirige hacia abajo, se une al ganglio esfenopalatino, porque en el ganglio esfenopalatino están fibras del círculo facial.
solamente para la mucosa nasal. Pasa el ganglio senopalatino y se divide en sus ramas terminales, varias ramas terminales. En serio, tiene un ramo orbitario, que es diferente al orbitario que tenemos escrito acá. Es rama terminal, no será rama colateral. Su primer ramo orbitario se dirige a la pared interna de la cavidad orbitaria e ingresa, atraviesa las estructuras de esa pared interna e inerva la mucosa del seno senoidal y la mucosa de las células senoidales posteriores. Tiene un ramo llamado nervio pterigopalatino, que se dirige hacia atrás, hacia la mucosa que rodea la tuba auditiva. Así nomás hemos llevado la tuba auditiva, ¿no? Ya el nervio está inervado sobre el nervio pterigopalatino. Es una de las ramas terminales de este nervio senoidal. Pero para llegar a la tuba ya tendrá que recorrer, ir hacia la rinofaringe. Luego tiene los ramos palatinos. Eso veremos ahora. Ahí está. Los nervios palatinos que ustedes van a usar. Tiene palatino anterior, palatino medio, palatino posterior. El palatino anterior, aquí nos imaginamos y nos acordamos que aquí está el conducto palatino posterior, ¿no? Y ahí justamente están descendiendo los nervios palatinos, el anterior por el conducto palatino posterior. Desciende, sale, aparece a nivel de la parte posterior del paladar, por dentro del último molar, e inerva toda la mucosa de la parte posterior del paladar, tanto el tercio medio como el tercio posterior. La mayor parte de su paladar está inervado por el nervio palatino anterior. Entonces, cuando ustedes hagan una técnica estética para estos dientes molares, premolares, van a tener que depositar un poco de anestesia a este nivel, porque las maniobras quirúrgicas van a tocar esta encía, pues. Si no la adormecen, le va a doler. Por eso tienen que adormecer a este nivel. Entonces, ¿dónde está exactamente su origen y dónde puedo poner? Mientras que los nervios palatinos medio y posterior recorren los conductos accesorios que tiene el hueso palatino. Y esos nervios descienden por los conductos accesorios y terminan en la mucosa del velo palatino. Luego tenemos los nervios nasales. Los nasales superiores también son ramas del nervio senopalatino. Estos nervios nasales superiores ya no son solamente sensitivos, son sensitivos vegetativos, porque sabemos que la mucosa nasal produce, ¿quién produce? Moco, ¿eh? Irrita, moco. Esas fibras vegetativas son de qué nervio? Facial, ¿no? Están llegando en el espesor de estos nasales superiores. Entonces estos son 3 o 4 nervios nasales superiores, atraviesan la persona palatina y se posesionan o se adueñan en la pared externa de las fosas nasales donde se encuentran los cornetes y llevan todo ese segmento, toda esa pared externa, sobre todo de la pared respiratoria, la inervación sensitiva e inervación vegetativa. También tenemos el nervio nasopalatino como rama terminal. También nervio nasopalatino. Aquí está. Este es un corte sagital, pero que nos ha abierto y nos muestra que arriba el tabique. Aquí la pared externa. Aquí está. El nervio nasopalatino ingresa, atraviesa la persona palatino, cruza el techo de las zonas nasales y desciende por la pared interna, porque conocemos por el nombre de tabique, ¿okay? Cerca al borde anterior. ¿Qué hueso? ¿Qué hueso es? El borde, cerca al hueso. Se corre, van dando ramas, tabique nasal, ¿ya?
Y una de sus ramas atraviesa este conducto. Conducto palatino Anterior. palatino anterior, conducto incisivo. Atraviesa y termina en la mucosa de la parte anterior del paladar. Hasta más o menos el canino. Entonces, si ustedes quieren adormecer esa encía de caninos incisivos, tendrán que adormecer este nervio. Es diferente. A partir de premolares más o menos, hasta molares, después del palatino anterior. El canino hacia adelante, naso, palatino. Naso palatino, que es un nervio, ¿es un nervio? Sensitivo porque debemos tener en mucosa de la parte anterior del paladar. Y luego lo que más nos gusta, ¿no? Los nervios dentarios. Los dentarios posteriores son tres, normalmente dos o tres. ¿No? ¿Por qué decimos dos o tres? Porque justamente también ustedes han descrito en la tuberosidad dos o tres orificios pequeños, ¿no? Ahí están. Nacen del nervio maxilar superior. Cuando este nervio está pegado a ese canal sobre la tuberosidad, nace, descienden y se introducen por esos orificios que hemos conocido. Se dice que está destinado a los molares. Terminan molares, bien. Luego tenemos el nervio dentario medio, es como se imagina que tenemos. Inconstante. A veces se confunde con los dentarios posteriores, desciende por la parte externa de la pared anterior, con el espesor del hueso. Y se dice que es también destinado a los premolares, son dientes medios, dentarios medios. Y el dentario anterior, que se desprende del nervio infraorbital, unos 5 milímetros por detrás de la arteria infraorbital y un conducto en el espesor del hueso también. Por ahí desciende el nervio dentario anterior, destinado a los dientes anteriores, aunque eso puede ser, se dice, porque estos tres nervios, los dentarios posteriores, medio y anterior, se unen en ese plexo nervioso y forman un plexo, toditos se unen. Y de ese plexo nervioso, llamado el plexo nervioso dentario superior, reciben hacen ramos incisivos, caninos, premolar y molares. Y no solamente para eso, sino nacen ramos para el hueso, ramos óseos, para la encía que está aquí encima, ramos gingival, para la mucosa del seno maxilar, de ese plexo nace, no es directamente. ¿Se ha entendido, verdad? No es que el dentario medio va a ir exclusivamente al premolar, hace un flexo. Este otro, también les puede servir, también una fotito. Tiene también bien didáctico, por eso son igual, aquí pueden aprender todo lo que corresponde al nervio maxilar superior. Ahí están los ramos terminales, ¿no? Los ramos. Miren que tienen el nervio infraorbitario también tiene pares. El infraorbitario, los ramos ascendentes o palpebrales, destinados a la piel del párpado inferior, ramos internos frontales, destinados a la ala de la nariz, y ramos descendentes o labiales, destinados tanto a la piel y a la mucosa del labio inferior. Y ahí está, ¿no? Para eso les va a servir. Tienen que saber territorios. Atravesó los. Para esas técnicas les va a servir. Ustedes ya tienen que integrar, ¿no? ¿Cómo pueden encontrar el agujero infraorbitario? Tengo que recordarles que está 3 centímetros de la línea media, 5 milímetros por debajo del cebolla orbitario. No debo ingresar con la nuca en los orificios, ¿no? Sí en las proximidades. ¿Qué nervios voy a adormecer? Porque ¿qué nervios están atravesando ese orificio? ¿Cuál es su territorio sensitivo de ese nervio? Si sé eso, entonces voy a producir. Si adormezco este nervio, voy a adormecer estas estructuras. Vamos
Vamos al nervio maxilar inferior. Es el nervio sensitivo motor. Ahí por eso se ve, ahí se está desprendiendo del borde del espleno, sexta o sobre su extremidad posterior del glande. Ahí tiene una línea en el medio, eso representa la raíz motora. ¿Cuándo se unen estos dos nervios? A nivel del agujero oval. Hasta el agujero oval son independientes, raíz sensitiva y raíz motora del nervio maxilar inferior están separados, enojados, como cuando nos peleamos con alguien. Llegan al agujero oval y se casan. Se vuelven uno solo, como el curita dice, a partir de ahora se dan una sola persona. Igualito, el nervio maxilar inferior pasa al agujero oval, unen ambas raíces, por eso se vuelven nervios sensitivos. Además, en la cara interna del nervio inferior está el ganglio óptico. A este ganglio han llegado unas fibras vegetativas que le corresponden al nervio glosofaríngeo. Ahí están depositando esas fibras para la inervación secretora de la glándula parótida. Aquí te lo dejo. Uno de los nervios de este maxilar inferior va a llevar hacia la glándula parótida. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén describiendo quién atraviesa la glándula parótida. Ese va a ser. Una vez que sale de la cavidad craneal atravesando el agujero oval, este nervio tiene un trayecto bastante corto, milímetros. Pero de esos milímetros da su único ramo colateral. Una sola rama colateral tiene, aquí se ve. Se llama el nervio recurrente. Recurrente que tiene que volver a ingresar a la cavidad craneal. ¿Por dónde ingresa? El agujero mayor ya está ocupado, el agujero oval ya está ocupado. ¿Quién va a ocupar? Entonces vuelve a ingresar por el agujero redondo menor. ¿Quién más atraviesa ese orificio? La arteria. Entonces este nervio discurre junto con la arteria venénica media. La acompaña, no la deja en paz. Donde va la venénica media, este es uno de los ramos. Y luego se divide en dos ramas. En dos ramas terminales. Que se llaman troncos. Aquí está el tronco terminal anterior, bien delgadito. Y el tronco terminal posterior. Dos troncos. Ahí está también, no tiene más. El tronco terminal anterior está formado por los nervios temporales. Tengo el nervio temporobucal, el temporal profundo medio y el témporo maceterino. Esos tres están juntos y corresponden al tronco terminal anterior. Estos tres temporales se caracterizan porque atraviesan un orificio llamado el agujero innominado. Atraviesan ese orificio. En ese orificio están ordenados. De adelante hacia atrás está el temporo bucal, el polo protafítico. Atraviesan el polo protafítico, es un orificio. En ese orificio están ordenados. De adelante hacia atrás está el nervio temporobucal. En el medio, temporal profundo medio. Y en la parte posterior de ese orificio está el témporo maceterino. Así está, en ese orden está. Pasan el orificio y entonces estos nervios se separan porque tienen que ir a sus diferentes estructuras a las cuales están destinadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el nervio temporobucal. Después de atravesar el polo protafítico, se dirige hacia abajo, hacia afuera, cruza los dos haces del músculo pterigoideo externo. ¿Recuerdan? El pterigoideo externo tiene dos haces. ¿Cuáles son? El haz esfenoidal, el haz pterigoideo. Justo este pasa por el medio. El haz esfenoidal y el haz pterigoideo. Por el medio está pasando. Y al pasar, le deja fibras motoras. ¿Quién inerva el músculo pterigoideo externo?
el nervio temporobucal. Al pasar, no pasa sin motivo, tiene que darle, vamos. Ya estamos inervando el primer músculo mastigador. Llega a la superficie externa del músculo inferior externo y se divide en dos ramas. En una superior o ascendente, que se va a llamar el nervio temporal profundo anterior. ¿Recuerdan que el músculo temporal tiene tres tipos de haces? ¿Recuerdan o no recuerdan? Verticales, oblicuas y horizontales. Este es destinado para el primer grupo de haces. Temporal profundo. ¿Qué tipo de nervio será? Motor, ¿no? Estamos entendiendo ahí. Y esto es el nervio bucal. El nervio bucal desciende por detrás de la tuberosidad, pegado al tendón intermedio del músculo temporal, y cruza ese borde anterior de ese tendón y aparece sobre el músculo bucinador. Y termina inervando la mucosa de la mejilla y la piel de la mejilla. No inerva el músculo bucinador. Otra cosa es que le tomamos como referencia, ¿no? ¿Por qué inerva el bucinador? El nervio tiene grandes músculos de la misma. Es facial. Solo le tomamos de referencia, no quiere decir que está. Como muchos de los compañeros, no porque venga visitando la facultad, es estudiante de la facultad, ¿no? Igual, solo se apoya en el músculo. Sobre el músculo se prepara copilas profundas para mucosas y fibras superficiales para aquí de la mejilla. Luego tenemos el nervio temporal profundo medio. Este temporal profundo medio se utiliza hacia afuera, está en el techo de la fosa cigomática, llega a la cresta estenotemporal, que es esto, ahí se toca o se flexiona hacia arriba y se introduce a la parte media del músculo temporal. Temporal profundo medio. Y luego el nervio temporomaceterino, que aquí ya está cortado, porque bueno, no hay aquí el músculo macetero ha sido retirado, ¿no? Para mostrarles esto, el dibujante tiene que sacar eso, pues ya no se puede muy bien. Pero es muy similar al medio, porque también está en el techo de la fosa cigomática. También tiene que llegar a esta cresta, la cresta estenotemporal, y sobre la cresta se divide en dos. En un ramo externo, que va a ser el nervio maceterino, que para llegar al músculo macetero tiene que atravesar la soltadura sigmoidea. Y en un ramo superior, temporal profundo, posterior, para la parte o para las fibras horizontales del músculo temporal. Entonces, ¿qué tipos de nervios habían sido estos del ramo anterior? ¿Templo bucal, qué tipo de nervio necesitas? Vivo, motor, porque miren, por ejemplo, el templo bucal está terminado en músculo. Se llama la bucal, que es primero en mucosa. Vivo, eso tiene que ser conocido. Si termina en músculo, de hecho siempre va a ser motor. Luego tenemos el nervio auriculotemporal. Tenemos las ramas del tronco terminal posterior. Entre las ramas del tronco terminal posterior tenemos un ramo llamado tronco común. Tenemos el nervio auriculotemporal, tenemos el nervio dentario inferior y tenemos el nervio lingual. Vamos a empezar por este nervio, llamado el nervio auriculotemporal. Este nervio, que se dirige después de utilizarse en el tronco terminal posterior, se dirige hacia atrás y se divide en dos ramos. Forman como un ojal, como un orificio. Y ese orificio es atravesado por la arteria meningia media. La arteria meningia media perfora el nervio auriculotemporal. Una vez que pasa la arteria, entonces el nervio vuelve a reconstituirse en un solo tronco nervioso. Sale de la región cigomática por el ojal, retro o meningia. ¿Por encima o por debajo de los vasos cruzados internos? ¿Por dónde escribe? ¿Por encima o por debajo? A ver, usando lógica no. Si estuviese por debajo, los vasos la aplastarían. ¿Ves? Si la aplastarían, pues de repente nos puede causar dolores. ¿No ve? No puede ser por debajo. Pasa por encima.
vasos maxilares internos. Sale de la señal cigomática a través del ojal y aparece en la región parotidia. Cruza la extremidad superior de la parótida y hemos dicho, ¿no ve? Uno de los nervios, el nervio inferior, va a llevar fibras vegetativas a la parótida, ¿no es cierto? Este es el que lleva, pues, este nervio temporal. Al atravesar la glándula parótida, deja las fibras secretoras para la glándula parótida, para que produzca saliva. Pero esas fibras vegetativas no le corresponden al trigémino, vuelvo a aclarar, le corresponden al gloso marino. Y luego se flexiona hacia arriba, asciende por delante del trago, que ya conocen, por detrás de los vasos temporales superficiales y se termina distribuyendo en toda la hélice cabelluda de la región temporal, aurículo temporal. En ese trayecto, obviamente, para dar numerosos ramos para la arteria meningia media, ramos para los vasos maxilares internos, ramos para los vasos temporales superficiales, ramos para el pabellón auricular, tanto para la cara externa, para el conducto auditivo externo, incluso para la membrana del íngulo, y ramos para la articulación temporomandibular. Varios, ¿no? Luego tenemos el tronco común. El tronco común es un nervio netamente motor. Este tronco común, después de originarse, el grillete muchas veces atraviesa la fascia cribriformes. ¿Dónde está la fascia cribriformes? Eso ya saben, ¿quién es la fascia cribriformes? A la poderosis interpterigoidea, ahí han descrito. Entonces puede atravesar esa fascia por los orificios y se distribuye en este músculo. Este músculo pericarpio externo. Este es el músculo pterigoideo interno. Y este es el músculo del martillo. Es decir, no hemos avanzado. Para esos músculos está destinado el tronco común. Es una de las ramas del tronco terminal posterior del nervio trágico. Esta imagen lo tiene en su texto, les puede servir para estudiar esta rama. Luego vamos al nervio lingual. El nervio lingual, su principal objetivo es la lengua. ¿Saben lo que tiene que salir? ¿Qué más va a salir? Ahorita termina. Wow. Este nervio lingual, después de desprenderse del tronco terminal posterior, después de unos centímetros de trayecto, va a recibir a la cuerda del tímpano. El lingual inicialmente es sensitivo. Antes de recibir a la cuerda del tímpano, es sensitivo. Una vez que recibe la cuerda del tímpano, cambia su cualidad. La cuerda del tímpano, ¿para quién estaba destinada? Para el gusto, para la secreción de las glándulas submaxilares y sublinguales. ¿Qué tipo de nervio es la cuerda del tímpano? Vegetativo y sensorial. Entonces, la cuerda del tímpano, que se está uniendo al nervio lingual, aquí está la cuerda del tímpano, muy bien. Entonces, después de recibir a la cuerda del tímpano, el nervio lingual se convierte en ¿qué tipo de nervio? Sensitivo, sensorial y vegetativo. ¿Ve? Aquí eso nos preguntamos. ¿Qué tipo de nervio lingual antes de la cuerda? ¿Qué tipo de nervio lingual después de la cuerda del tímpano? Ha cambiado, ¿no? Eso tiene que darse cuenta. Y entonces desciende entre el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Ahí está aplastado, entre los dos músculos está el nervio lingual. Cruza el borde anterior del músculo pterigoideo interno y aparece en la parte más posterior del surco gíngivo lingual. Quiere decir que si ustedes agarran su lengua, la empujan a un lado,
Por dentro del último molar, de repente por transparencia podrían ver este sector del nervio lingual. Se puede ver debajo de la mucosa nasal. Por eso es pues riesgoso el tercer molar. A veces con esos instrumentos podemos lacerar el ciar y por mala suerte podemos seccionar a este nervio. Hay que tener mucho cuidado en el tercer molar. Complicado. Por esa relación, por eso les vuelvo a creer. Cuando está cruzando el borde interior de este músculo que le digo, este nervio lingual está en la parte más posterior del surco ínfimo lingual o alveolo lingual. Ahí está. Después desciende por la cara interna de esta glándula submaxilar, contornea el conducto de Wharton, pasando por fuera. Ahí está mismo. Este es el conducto de Wharton. Contornea, pasando por fuera, por debajo y por dentro. Y se introduce a la lengua. Obviamente en este trayecto va a las ramas, a las glándulas, ¿no? Tanto submaxilar como sublingual. Va a dar ramas sensitivas al pilar anterior del pelo del paladar. Y va a dar sus ramas terminales a la lengua, a toda la parte anterior de la lengua que está situado por en delante de la red lingual, dándole inervación sensitiva y inervación sensorial. A ver, nos mordemos la lengua accidentalmente, ¿no es? ¿Es bien doloroso o no? Eso es el nervio lingual por su volumen. Y otra relación que no deben olvidarse, ¿eh? Es esto. El nervio lingual está por delante y por dentro del nervio dental inferior, que es este. ¿Sí? Por eso que cuando ponemos anestesia al nervio dental inferior, se adormece el nervio lingual, porque sin darnos. Y les hablo de mioculina, les han puesto el dental inferior y el dentista siempre pregunta, ¿se ha adormecido el lenguaje? ¿Lo ven? Yo digo, yo la primera vez que capo mi dentista, ¿cómo encontrar el lenguaje? No, solamente que por vecindarnos, ¿no? Porque la anestesia no está dirigida exclusivamente al dental, ¿no? La anestesia se difunde en toda esa región y entonces toma también el nervio lingual, por eso también la lengua se nos adormece. Y es uno de los signos también que nos sirve para saber si hemos hecho una buena técnica con anestesia. ¿Listo? También. Listo, vamos al último nervio, que es el nervio dental inferior. Uno de los ramos, el grupo del nervio lingual, este es el ramo más voluminoso que tiene el tronco terminal posterior. Este nervio, que está por detrás y por fuera del nervio lingual, igual que el nervio lingual, está entre el músculo pterigoideo externo y el pterigoideo interno, en el medio, aplastado. Se dirige hacia afuera y tiene que introducirse al conducto dentario, o al orificio de entrada del conducto dentario. Se introduce, pero antes de introducirse, da uno de sus ramos colaterales, el nervio miloioideo, el nervio miloioideo, antes de introducirse, antes, por eso aquí empieza el surco miloioideo, justo en el orificio de entrada. Y ese nervio miloioideo, ¿no es cierto?, recorre el surco miloioideo y está destinado al músculo miloioideo y al diente anterior del músculo. A esos dos músculos. Por lo tanto, ¿qué tipo de nervio dental inferior? Motor. Motor sensitivo, porque estamos dentarios, su nombre está diciendo dientes. Entonces, continuaremos con el nervio dental. Ahí está. Cuando ingresa la conducta dentaria, se conoce toda la conducta dentaria hasta la operomentoniana. Llega la operomentoniana y ahí se divide en dos ramas. Hay una rama mentoniana que está viendo, que va a salir por el conducto mentoniano y va a inervar la piel del mentón, la piel del labio y la mucosa del labio inferior. Mientras que ese otro ramo que es más profundo es el nervio incisivo, que va a continuar en el interior del hueso, y va a estar destinado a los caninos y los incisivos. Porque si usted quiere adormecer el primer premolar caninos incisivos, puedes depositar la anestesia aquí. Ya no adormeces nada más. Está bien, pero esto sí, adormecer de aquí adelante. Este nervio dental inferior
Esta es la forma más clásica del nervio. Lo más común es esto. Pero hay veces, este nervio dentario, cuando ingresa al conducto dentario inferior, se divide en dos ramos, ya no más. En un nervio dentario propiamente dicho, que está todos los ramos colaterales, hasta el incisivo de atrás. Y en un ramo mentoniano, que se corta todo el conducto sin dar ramos y sale por el agujero mentoniano y se corta igual que este nervio. En ese caso, en este segundo caso, no existe nervio incisivo. No hay nervio, porque este nervio, pues les decía, el dentario se divide en dos. Dentario propiamente dicho, que recorre todo el conducto dentario hasta el incisivo. No existe nervio incisivo. Solo existe nervio incisivo cuando el dentario inferior se corta de la manera más común, que es esta. Nosotros hacemos anestesias tronculares o anestesias terminales, es decir, ramas terminales. Y troncular para los troncos, sobre todo el nervio maxilar inferior. La mayoría de nuestras técnicas son intraorales, es decir, por dentro de la boca. Abre la boca y abre la aguja. La mayoría de las técnicas extraorales ya las realizan los especialistas. Ya hay un conocimiento mucho más detallado también de la anatomía. Puedes ir a otro lado. Nosotros somos como odontólogos primero, técnicas intraorales.